Hola a todas y todos, comunidad, vecinos y vecinas de la región de O'Higgins, de la comunidad autónoma de La Rioja, de Segovia, de España y Chile. Bienvenidos al séptimo Diálogo Internacional Chile-España, Ciudades Intermedias y Desafíos COVID-19. Antes que todo, quisiera entregar un fraternal saludo al director de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín, y también a la encargada de Relaciones Internacionales de la Fundación, Jimena San Clemente. También un saludo fraterno a la compañera Karina Delfino, directora ejecutiva de Instituto de Igualdad, y quien ahora está disputando la alcaldía de la comuna de Quinta Normal. En este espacio, el día de hoy, tenemos a la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu, importante comunidad con cerca de 320.000 habitantes y con una economía estrechamente ligada a la agricultura, la viticultura y el turismo. Concha Andreu ha sido además diputada del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento de La Rioja, es también parte de la Ejecutiva Federal del PSOE, en particular secretaria del Mundo Rural, es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Salamanca y máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza. También está con nosotros Pablo Silva Amaya, candidato a gobernador de la región de Libertador Bernardo O'Higgins, con capitalidad en Rancagua, una región muy importante de Chile, con cerca de 1 millón de habitantes, con una alta importancia debido a su desarrollo agrícola, turístico y también como punto de conexión con la capital del país. Entre 2016 y 2018, Pablo también se desempeñó como intendente regional de la región de O'Higgins y también ha ejercido como asesor de diversas municipalidades de la región. También se ha desempeñado como seremi de Obras Públicas de la región de O'Higgins. También está con nosotros Clara Luquero, alcaldesa del Ayuntamiento de Segovia, Castilla y León, desde 2014. Segovia es una importante localidad y patrimonio de la humanidad, con cerca de 52.000 habitantes, y con una estrecha conexión también con la capital de España, Madrid. Clara ha sido también diputada por las Cortes Generales de España y concejala de Segovia. También es licenciada en Geografía e Historia. También está con nosotros Roberto Córdoba, alcalde en ejercicio de la comuna de Pichilemu, en vías de reelección. Pichilemu es un importante centro turístico de Chile, con cerca de 18.000 habitantes, una localidad por lo demás también altamente internacionalizada, ya que es la capital nacional del surf. Roberto también ha desempeñado labores en el Ministerio de Desarrollo Social y también como líder social y concejal de su comuna. Es ingeniero también en administración pública. En cuanto a la comoderación de este evento, me acompaña también Sebastián Salazar, quien es doctorando en Derecho de la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III, también se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Defensa Nacional y actualmente ejerce como académico de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Alberto Hurtado y también es colaborador de Instituto de Igualdad. Muchísimas gracias a todas y todos quienes están presentes en este evento. Para comenzar este diálogo, quisiera hacer una primera pregunta dirigida a las autoridades regionales. Presidenta de La Rioja, futuro gobernador de la región de O'Higgins. De acuerdo a diversos estudios de organismos internacionales, sectores que deben ser especialmente tomados en consideración en la reconstrucción social y económica post-pandemia, en especial en ciudades intermedias, como es La Rioja, como es también Rancagua, por ejemplo, en el marco de la región de O'Higgins, es la agricultura, en especial su modernización y la formalización de su fuerza laboral. También es sumamente importante la promoción de la infraestructura vial, la movilidad limpia, el hábitat y la capacidad y fortalecer la capacidad del sistema sanitario. En este marco de estos desafíos COVID-19, ¿qué está haciendo y qué está proyectando La Rioja en relación a estos temas? Presidenta Concha Andreu. Pues muy bien, muchísimas gracias. Lo primero quiero, comunicaros que estoy encantada de compartir con todos vosotros y vosotras este ratito para poner en común las experiencias que hemos mantenido frente a esta pandemia que nadie esperábamos y que, gracias a concretamente, nuestra economía agroalimentaria, pues ha permitido estar más o menos, mantener la economía.
Bueno, si os parece, os hago un pequeño resumen. La comunidad de La Rioja es una comunidad de unos 320.000 habitantes del norte de España. Esta comunidad tiene una particularidad, que hay una zona muy más montañosa, que está muy despoblada, y otra que es el valle, que está pues más habitada, donde confluyen las ciudades y municipios más habitados, por ejemplo, más poblados, como la capital, Logroño. Logroño tiene la mitad de la población de toda la comunidad. Yo sé que Logroño y Rancagua tienen muy buena relación y la vamos a seguir manteniendo. Hay una particularidad. Llevamos gobernando el Partido Socialista aquí en La Rioja desde septiembre de 2019. Después de 24 años gobernando el Partido Popular, un partido conservador y muy de derechas. De tal manera que nosotros vinimos a cambiar, a darle más vitalidad a esta comunidad y de repente nos encontramos con la pandemia. Pero bueno, el Partido Socialista siempre mirando en positivo y pensando en el bien común, bueno, pues hemos conseguido reforzar la sanidad pública, que ha sido clave para sujetar bien a la población y evitar más fallecimientos durante esta pandemia que nos ha azotado bien, de verdad. Bueno, la clave que teníamos cuando vinimos a esta comunidad era aprovechar el valor que tenemos económicamente en La Rioja para potenciarlo, modernizarlo, pasar a esa economía sostenible medioambientalmente, más digitalizada, innovadora, con el fin de crear más puestos de trabajo, más seguros para conseguir esa cohesión social. Cuanto más trabajo se crea, cuanto más empleos se crean, la cohesión social es algo que viene ya dado y permite, con los impuestos de todos, reforzar lo que queremos siempre, que es esos servicios públicos. Bueno, pues así lo afrontamos, ¿no? Así empezamos a afrontar esta etapa pandémica y yo no diría post-pandémica. Nosotros hemos sufrido una tercera ola ya, ahora estamos con unos niveles muy bajos, pero se prevé, como no se comporte bien la población, empezar otra nueva cuarta ola que no lo quiero ni pensar de aquí a un mes. Así que estamos en pandemia, todavía no hablamos de pospandemia. Pero hay dos apuntes importantes que quería hacer y que tienen que ver con nuestra industria agroalimentaria e industrializada. Vamos a ver. La Rioja es una de las comunidades autónomas de menor tamaño de España, pero es la más industrializada de toda España. Tenemos el Producto Interior Bruto, el PIB, de un 28% se basa en la industria, cuando en el resto de España es exactamente la mitad. Ese es un punto. Industria que es no solo agrícola, sino también, por ejemplo, del envase y el embalaje, entre otras muchas, ¿no? Ese es un primer punto, la industrialización. Es fuerte. ¿Hay que pensar en modernizarla? Sí, pero es fuerte. Y la otra es la industria agroalimentaria. Estos dos factores han sido esenciales en la pandemia. Durante esta pandemia son esenciales porque uno suministra el alimento, porque todo lo que se cultiva en el campo, en toda nuestra región, es materia prima y producto de primera necesidad y esencial. Y en segundo lugar es el envase y el embalaje que fabricamos que sirve para las conservas de esa industria agroalimentaria. De tal manera que nos hemos encontrado con dos sectores fundamentales y los tenemos dentro de nuestra comunidad. Afortunadamente han sido los dos esenciales. ¿En qué se ha traducido esto? Pues en tres cuestiones muy concretas. En primer lugar, el Producto Interior Bruto, que ha bajado en toda España, en todas las comunidades autónomas y regiones, que ha bajado bastante. Nosotros nos hemos mantenido en una bajada del 8%, cuando la media española es del 11%. ¿Por qué? Pues porque esta industria se ha mantenido trabajando. En segundo lugar, hemos tenido la menor caída del empleo. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque estos sectores esenciales han permitido que esos puestos de trabajo, con todas las medidas de seguridad y demás, se mantuvieran. Y en tercer lugar, pues hemos conseguido incrementar las exportaciones en industria agroalimentaria en 5,7 millones de euros respecto del año anterior en una situación tan pandémica. Este ha sido un hecho diferencial. Por eso no nos podemos perder en cualquier otro sector ni cuestión. Lo que tenemos que hacer es, aprovechando la situación, reforzar estos dos sectores, industria y agroalimentación,
Afortunadamente para nosotros, el turismo exterior no es algo clave ni importante para nosotros, es el turismo de interior, el de entre pueblos. Bueno, y entonces hemos encontrado también que el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja hemos apoyado económicamente en dos partes. El Gobierno de España, ¿qué ha hecho frente a la pandemia? Pues a las personas que tenían que dejar el empleo, no dejar el empleo, suspender su actividad laboral, porque su tarea no era esencial, ¿qué ha hecho el Gobierno de España? Pagarle el 70% del salario. Es decir, el empleador no ha despedido al empleado. Hemos realizado los expedientes los ERTES, expedientes temporales de regulación, expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué quiere decir? Que no te despiden hasta que vuelva otra vez la actividad. Con eso que hemos conseguido, pues que muchas familias, todas las familias pudieran seguir consumiendo y viviendo más o menos bien hasta que pase la pandemia. Ahora el Gobierno de España ha pasado a pagar el 50%. A esto del salario de cada empleado, ¿no? Por lo tanto, no se despiden a la mayor parte de los empleados y así esa economía base se mantiene. ¿Y el Gobierno de La Rioja qué ha hecho? Bueno, pues ha empleado de momento 71,5 millones de euros para todas las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar, puesto que no eran esenciales, poder darles una ayuda. Todas las empresas los autónomos, los empleadores, o sea, los que tenían, autónomos de casi de un empleado solo, ¿qué hemos hecho? Pues apoyarles económicamente para adaptarse a las nuevas condiciones de la pandemia. Esto, entre otras cosas, es lo que ha ayudado también a que no se perdieran tantos empleos. Por lo tanto, una situación difícil de pandemia la podemos convertir en una oportunidad, no solo por el soporte de un gobierno socialista, del Gobierno de España, de un gobierno socialista, del Gobierno de La Rioja, sino también por otra cuestión que añado, y es los fondos Next Generation que se van a poner a disposición de todos los países de Europa y que España los ha adaptado a los proyectos de recuperación, transformación y resiliencia. Para España son 152.000 millones de euros. ¿Para qué? Para reforzar, modernizar, dinamizar e innovar la industria, la empresa, los negocios, la economía en general. ¿Qué vamos a hacer en La Rioja? Lo que os decía, estos dos sectores claves para nosotros económicamente, vamos a aprovechar estos fondos y ¿qué vamos a hacer? Convertir esta industria, industria agroalimentaria del envase, del embalaje, del vino, lo vamos a convertir en una industria más verde, más ecológica, sostenible, competitiva y principalmente que sea equitativa. Es decir, que sea tractora, creadora de puestos de trabajo, ¿para qué? Cuando, lo decía antes, cuando la población tiene empleo, es una población más cohesionada. Permite, con los impuestos que pagamos todos, reforzar los servicios públicos, la educación, contratando más profesores, la sanidad, contratando más sanitarios, o los servicios sociales, ahora que se han demostrado tan importantísimos, esas residencias de personas mayores que al principio de la pandemia sufrieron mucho, pero que hemos podido reforzar. Estas son las ideas socialistas que afortunadamente, y aprovechando la extraña oportunidad que nos brinda la pandemia, vamos a seguir reforzando. Solo 4 apuntes, o sea, sí, un apunte que son 4 puntos. ¿Qué hemos hecho en La Rioja para aprovechar estos fondos europeos? Diseñar 4 grandes proyectos, que son estos proyectos de recuperación. Uno es la enoregión, es decir, convertir el valor principal que tenemos como el más llamativo, que es el vino de Rioja, que es industria agroalimentaria a la fin del postre, bueno, pues crear la enoregión para que todo lo que tiene que ver con el cultivo de la vid, de la viña y la transformación en vino sea más verde, más digital, más innovadora, más equilibrada económicamente, desde luego, pero también sostenible medioambientalmente. Ese es uno de los proyectos grandes. Otro es el de el envase y el embalaje. Vamos a crear un distrito para hacer más innovador, más equilibrados ecológicamente el envase y el embalaje.
Ese sería el segundo gran proyecto. Otro tiene que ver con las palabras más antiguas que se conocen en castellano están en La Rioja, en un monasterio que también es patrimonio de la humanidad, como sería la ciudad de Segovia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un monasterio y dentro del monasterio se encontraron los códices donde se encuentran las palabras más antiguas, escritas en castellano, a la vez en euskera, que es también un dialecto, bueno, es una lengua que también se encuentran los vestigios más antiguos aquí. Bueno, pues lo vamos a promocionar con una plataforma digital para aprender español gratuitamente para todo el mundo y hacernos más fuertes en las publicaciones científicas, etcétera, que sean en español. Y por último, y ya no les aburro más, un territorio digital y de servicios. Ese sería el cuarto gran proyecto, que sea La Rioja un laboratorio de servicios digitales, telemedicina y las zonas más despobladas, pues que la telemedicina, el teletransporte, es decir, poder contactar con un transporte hecho a medida, para que no haya unos autobuses que van por toda la comunidad llevando a una sola persona. No, trabajemos de manera más eficaz gracias a la tecnología. Afortunadamente, el 95,95% de toda la región tiene banda ancha, comunicación total. Hay 95,95% del territorio. Al final, desde el año 22, queremos conseguir que el 100% de la región tenga una conectividad de banda ancha o similar. Y así poder trabajar de manera digital y poder crecer y poder ir hacia donde nos dice Europa que tenemos que ir, al desarrollo económico, pero equilibrado, sostenible, no solo ecológicamente, sino también equilibradamente en la población. Así que este sería más o menos el resumen. Muchísimas gracias, presidenta Concha Andreu. Interesantes datos. Estos enormes 71,5 millones de euros destinados por La Rioja para ayudar a empresas, principalmente autónomos. Eso nos sorprende a nosotros como chilenos, teniendo en cuenta que los gobiernos regionales, por ahora, poseen una baja cantidad de recursos. Todavía Chile es un país altamente centralizado. También destacar estos fondos Next Generation de parte de la Unión Europea, compuestos por cerca de 152 mil millones de euros para modernizar la industria y los negocios. Destacable también considerando la experiencia de regiones también vinícolas chilenas, por ejemplo, estos proyectos como Enoregión, esta idea de convertir la industria del vino en una industria mucho más verde, mucho más digital, equilibrada, competitiva, incluyendo también la modernización de los procesos de embalaje, aprovechar el patrimonio histórico también para incluso promover lo que es la lengua castellana, y también esta idea de convertir a La Rioja en un laboratorio de servicios digitales muy ligado a la telemedicina y también el transporte inteligente. Ideas bastante destacables. En el marco de lo que está ocurriendo con respecto a los impactos de la pandemia a nivel social y económico en la región de O'Higgins, ¿qué propone su candidatura, compañero Pablo Silva? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nuestra realidad en la región es un poquito distinta a la de La Rioja. Por supuesto, somos una región que tiene alrededor de casi 1 millón de habitantes, con actividades parecidas a La Rioja, ¿no es cierto?, que tienen que ver más con la agricultura, pero también con la minería y incidentemente con el turismo, donde Roberto es uno de los principales afectados por esta pandemia en relación al turismo. Claramente la diferencia entre la conectividad digital que tiene La Rioja con la región de O'Higgins es muy, muy abismante, y creo que va a ser lo mismo en el sector de Pichilemu, donde Roberto, el cual la conectividad es muy baja, digamos. La mayor desconectividad acá en general son en vías celulares, ¿no es cierto?, donde tampoco hay mucha señal. Por lo tanto, estamos en mucha desventaja. Yo, de verdad, agradecer a la Fundación Pablo Iglesias, al Instituto de Igualdad, por esta oportunidad de conversarlo, donde uno va aprendiendo y va, de alguna forma, le da una sana envidia de lo que pasa en otros lugares, en el cual el desarrollo de esta región vamos a ir tratando de cambiar las cosas, digamos. Efectivamente, la situación en nuestra región es mucho más desalentadora, hay un gran porcentaje de desempleo, nosotros no hemos tenido incidencia, ¿no es cierto?, en lo que pasa en la región de esta pandemia. Esta pandemia ha sido muy, muy mal manejada por este gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno regional. Lo único que hay que reconocer que en este proceso esperanzador, el tema de la vacuna
ha sido bien manejado por este gobierno, uno tiene que reconocer las cosas buenas, pero en el caso de la pandemia o de aportar recursos para la gente que ha quedado sin trabajo o que ha visto afectar su pequeña emprendimiento o los pequeños empresarios del turismo, ha sido muy mala. Aquí en este país se ha optado, ¿no es cierto?, de echar mano a los ahorros previsionales, por eso se aprobó en un primer momento un retiro del 10% del ahorro previsional de cada uno de los trabajadores, quienes quisieran hacerlo. Después se autorizó un segundo retiro del 10% y ahora, ¿no es cierto?, anda voces que quiere hacer un tercer retiro del 10%. Eso significa que vamos reduciendo nuestras jubilaciones al futuro en un 10%, un 20%, hasta un 30% ahí, porque ha sido una forma que han encontrado la gente y el Congreso de subsanar, ¿no es cierto?, esta mala política del gobierno nacional de no entregar los recursos correspondientes. Nosotros, tal como decía enero, ¿no es cierto?, estamos en proceso de elección, nuestra elección es el 11 de abril. En respecto a los planes, tenemos muchos planes con respecto al tema de fomento productivo, sobre todo la capacitación de la gente. Hay un alto índice de trabajo independiente que va a haber que apoyar para que efectivamente vamos, de alguna forma, como vamos capacitando y modernizando el capital humano para ponerlo a disposición, ¿no es cierto?, de las grandes empresas. Tenemos muchas empresas vinícolas, mucho pequeña agricultura. En el caso, ¿no es cierto?, de la minería, de alguna forma se la soluciona por su cuenta, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que hay un alza del precio del cobre. Esperemos que ese incremento del precio del cobre se pueda efectivamente traducir al resto del país, a la región donde puedan incorporar mayor capital. Nosotros tenemos este gobierno regional, o gobernador regional, parte, ¿no es cierto?, con menos facultades que la que tenía el intendente regional. No tenemos un sistema de impuestos territoriales o regionales, nos dependemos solamente de la distribución a nivel nacional, ni siquiera del local, para contar con un presupuesto determinado. Tenemos claro el presupuesto que nos corresponde, no he sacado la cuenta en euros o en dólares, pero tenemos un presupuesto de 77.000 millones de pesos anuales para todas las actividades, para las 33 comunas de esta región, son 33 comunas, y son muchas las áreas que tenemos que llegar. Pero este presupuesto ya el gobierno actual lo tiene comprometido por 175.000 millones de pesos, que, o sea, tiene comprometido un presupuesto casi 2,5 veces de lo que vamos a recibir en 4 años. Pero tendremos que ser muy creativos en una gobernación, ¿no es cierto?, pensada en las personas, vista desde las personas, con una mayor participación en la toma de decisiones. Nosotros queremos distribuir un poco el poder, lo que decimos, en el sentido que no nos interesa que efectivamente la gente participe, vea dónde se va a invertir sus recursos, que le demos prioridad, pero la prioridad no del gobierno regional, sino de la comunidad. Y en el futuro, ¿no es cierto?, cuando vayan cambiando en el mediano plazo, poder ir cambiando o implementando recursos para hacer planes de empleo o experiencias como la que tiene La Rioja. Nos parece fundamental poder apoyar, ¿no es cierto?, primero la conexión en este tiempo de pandemia, por eso la injusticia en muchos casos con la gente con escasos recursos, que no puede acceder, ¿no es cierto?, a estudiar de la misma forma que una persona que vive en la ciudad, que tiene conexión, ¿no es cierto?, o tiene los elementos para conectarse. En el caso del mundo rural, la conexión es muy mala, solamente tienen conexión normalmente vía teléfono, lo que hace muy difícil, ¿no es cierto?, para que un niño esté en las mismas condiciones de una persona de clase media en la ciudad. Entonces, una de las tareas que nos vamos a dar es efectivamente tratar de dejar banda ancha, ojalá en toda la región, en el corto y mediano plazo. El tema de la electromovilidad, afortunadamente hay recursos especiales que tienen que ver con el Plan de Santiago, que hay un fondo espejo de lo que se gasta en la región metropolitana, se puede gastar en las regiones para que podamos ir modernizando nuestra flota de autobuses, ¿no es cierto? Y sobre todo que hacerla mucho más eficiente la movilidad. Me pareció genial la propuesta de La Rioja, en el sentido que tal vez no es la solución buses más grandes, sino más buses pequeños o minibuses que permitan desplazarse por distintos sectores donde está la gente. Pasa eso de que tradicionalmente
hay buses muy grandes que se supone que ahorran un poco en petróleo, pero el traslado es muy poco eficiente. Queremos, ¿no es cierto?, trabajar especialmente en la pequeña agricultura, ver formas creativas de riego. Nosotros tenemos una sequía hace varios años en la región, en el cual además, ¿no es cierto?, se ve incrementada porque acá la vinicultura, las paltas, los olivos, son normalmente grandes empresas que han comprado terreno en este fértil valle y que, por lo tanto, son grandes empresarios que tienen mucho capital, que lo que han ido haciendo es consumiendo mucha agua y dejando a muchos pequeños agricultores sin este vital elemento. Por lo tanto, en algunos sectores la pequeña agricultura campesina está bastante decaída. Lo que queremos hacer es buscar nuevas fórmulas creativas de poder entregar riesgo a esos pequeños agricultores. Lo que nosotros no queremos es que efectivamente estos pequeños agricultores vayan vendiendo sus propiedades para regresar a la pobreza de la ciudad. Normalmente le ofrecen valores interesantes para comprar la propiedad, pero gente que está acostumbrada a trabajar anualmente lo que hace es que en un par de años se comen su capital y después quedan en la pobreza. Tenemos que buscar formas creativas de cómo vamos a hacer pequeños estanques o tranques, ¿no es cierto?, para la pequeña agricultura. Queremos desalinizar el agua en el secano costero, especialmente el sector de Roberto, en Pichilemu, para que efectivamente poder entregar herramientas de riego a todos los pequeños agricultores. Con respecto al tema saneamiento sanitario, posiblemente no es uno de los problemas que hay en Las Riojas, pero sí en nuestra región. Nosotros aún tenemos muchos sectores que están sin agua potable, que es un tema complejo. A esta altura del siglo XXI, a 100 kilómetros de la capital nacional o de la moneda, hay gente que está sin agua potable. Nosotros va a ser una de nuestras prioridades, dotarlo de agua potable. Y en el tema de saneamiento sanitario con respecto al alcantarillado, es uno de los temas que tenemos que trabajar con Roberto, y él ya lo inició, ¿no es cierto?, que una ciudad turística inserta en el mundo por su actividad, ¿no es cierto?, uno de los lugares más espectaculares, yo diría que del mundo, aún no tiene completado su sistema de alcantarillado. Por lo tanto, se lo ha manifestado Roberto y aquí públicamente, nuestro compromiso es hacer todo el esfuerzo para que efectivamente el mediano plazo Pichilemu tenga el sistema de alcantarillado y muchos sectores de la región. Nosotros vamos a seguir escuchándolo, copiando, ¿no es cierto?, todas las buenas iniciativas que tiene La Rioja, porque nos parecen muy interesantes. No tenemos la capacidad financiera que pueden tener en Europa, pero para eso tenemos que subirlo con mucha mística, ¿no es cierto?, y sobre todo con mucha creatividad y con la sabiduría, ¿no es cierto?, del pueblo chileno, que siempre nos da buenas señales. Así que eso diría yo. Muchísimas gracias, Muchas Pablo, gracias. futuro gobernador de la región de O'Higgins. Importantes elementos al debate, los escasos recursos que tienen los gobiernos regionales en Chile. Revisando datos de la OCDE, por ejemplo, cerca del 20% del PIB de España se destina a los gobiernos subnacionales versus solamente cerca del 4% del PIB en Chile destinado a este tipo de gobierno. Todavía estamos en un proceso inicial de regionalización. Además también, como se señaló, el gobernador regional va a tener que compartir ciertas potestades con los llamados delegados presidenciales, por lo cual todavía veremos una mayor profundización de este proceso de regionalización. Destacar puntos de convergencia, por ejemplo, proyectos de electromovilidad, los proyectos también de capacitación, de formación laboral, los planes de empleo que posee La Rioja. Yo creo que hay varios elementos ahí que podríamos abordar en futuros intercambios y proyectos también de cooperación. A continuación, le daré la palabra al comoderador, Sebastián Salazar. Sebastián. Muchas gracias, Felipe, por tu invitación. Saludar a todas las dos que nos están viendo a través de las diversas señales, tanto el Instituto de Igualdad como la Fundación Pablo Iglesias. En particular, agradecer a la presidenta de la Comunidad Autonómica de La Rioja, a la señora alcaldesa de la maravillosa ciudad de Segovia, a Pablo, candidato a gobernador regional de la espectacular ciudad de Rancagua, que tiene mucho potencial, y para qué hablar de Roberto y la maravillosa Pichilemu, con la cual tengo la experiencia de visitarla desde los 5 años. Ya
Felipe hizo una pregunta respecto a los gobiernos regionales. Ahora nos vamos a ir al ámbito mucho más local, al ámbito más esencial. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles va dirigida a la alcaldesa de Segovia, a la señora Clara, y tiene que ver con un factor que es característico. Todos los sectores económicos se han visto profundamente afectados por la pandemia, pero dentro de esa complejidad hay algunos que se han visto en peores condiciones que otros. Y eso es el turismo. El sector turístico ha sido fuertemente golpeado. España es un país turístico dentro de Europa y particularmente Segovia, que es uno de los patrimonios históricos más importantes que tiene el mundo, también se ha visto golpeado en esta materia. Entonces, la pregunta que le quisiese hacer a la señora alcaldesa es, ¿cuál es la situación y qué está haciendo Segovia en cuanto a la ayuda a las familias y a las empresas, así como también en la recuperación de su principal actividad económica, que es el turismo? Muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y es un placer para mí poder compartir un ratito de conversación con nuestros compañeros chilenos y también con Concha y los que nos estéis acompañando aquí. Quiero agradecer tanto al Instituto Igualdad como a la Fundación Pablo Iglesias esta amable invitación. Por situarnos un poquito, la ciudad, Segovia es una ciudad pequeña, cuenta con 52.000 habitantes, es una ciudad de poderosa identidad cultural, no solo por el magnífico patrimonio histórico que atesoramos, sino por la apuesta de los últimos años de la ciudad en cuanto a creación y difusión cultural contemporánea. Fue la primera ciudad en ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de nuestro país, en estricto sentido cronológico. En el año 85 se vieron varios expedientes, pero el primero en tramitarse fue el de Segovia y tiene una economía muy fundamentada en el sector turístico. Veníamos de 3 años esplendorosos desde el punto de vista turístico. Incluso el mes de febrero de 2020, cuando ya muchos países sufrían una incidencia importante y una situación grave en cuanto a la pandemia, y en nuestro país estaban ya los primeros casos, todos los indicadores turísticos nos decían que Segovia estaba viviendo el mejor mes turístico de toda la historia del turismo de la ciudad. Pero he aquí que en marzo llega la pandemia con toda su crudeza y no hay sector turístico que resista las restricciones de movilidad, y en nuestro caso han sido muy drásticas. Hemos vivido restricciones de movilidad a nivel provincial, cerramientos provinciales y cerramientos perimetrales a nivel de la comunidad autónoma. Es bien cierto que seguramente era imprescindible en una situación de riesgo para la salud evidente. Ha habido 2 circunstancias que creo que han influido en que tuviéramos una primera oleada de la crisis sanitaria y una tercera con una incidencia altísima, de las más altas de España. La primera de ellas es el hecho de que las infraestructuras sanitarias de la ciudad, que en nuestro país son competencia de los gobiernos regionales, hay que decir que igual que Concha se ha preocupado lo primero de reforzar las infraestructuras sanitarias, no así en otras comunidades gobernadas por gobiernos conservadores. Nosotros llevábamos años reivindicando una segunda dotación hospitalaria y nos hemos visto obligados a afrontar la pandemia con 10 camas UCI para 150.000 habitantes. Así que el gobierno regional competente en sanidad no ha tenido más remedio que hacer un ejercicio completo de improvisación, expandiendo las camas UCI, y ha hecho todo lo que ha podido. Y ha habido una segunda circunstancia que siempre ha sido muy beneficiosa para esta tierra y que en esta ocasión nos ha perjudicado, y es la interconexión con Madrid. Madrid está muy cerca y los segovianos vivimos mucho de cara a Madrid, y los madrileños visitan mucho una ciudad como Segovia, con maravillas del patrimonio arquitectónico y con una gastronomía y con una identidad gastronómica muy poderosa. Esa interconexión, nuestros alumnos también van mucho a las universidades madrileñas. Hay personas que han elegido vivir en la ciudad de Segovia porque en calidad de vida siempre hemos sido, hasta este momento, una primera potencia mundial, decía yo en broma, pero es verdad. Una ciudad bellísima, muy tranquila, con programaciones culturales, con un ratio de actividad cultural por habitante de los más altos de España. Una ciudad para vivir muy a gusto, muy segura, muy tranquila,
Entonces, ha habido muchas personas que han elegido vivir en Segovia, aunque se desplacen a diario en tren de alta velocidad a trabajar a Madrid. Esta interconexión tan positiva para nuestra ciudad siempre pues se ha convertido en muy negativa a la hora de la expansión del virus, porque Madrid tenía una incidencia muy superior y al final pues así nos pasó, ¿no? Que hemos vivido momentos muy duros, sinceramente. Ahora estamos mejor, estamos empezando a bajar la incidencia y coincido con Concha que tenemos que ser muy cautelosos todos y no confiarnos porque tenemos el riesgo de tener una cuarta oleada si no somos todos muy responsables y comedidos. A ver, ¿qué hemos hecho para apoyar al sector turístico desde una ciudad de 52.000 habitantes que, si me permiten la franqueza y la claridad rotunda, casi con mantener los servicios públicos que son de su competencia y asumir los sobrecostes relacionados con la pandemia, ya tiene bastante lo económico? Aún así, hemos hecho todos los esfuerzos que hemos podido, hemos apoyado al tejido económico a través de reducción y suspensión suspensiones fiscales, de tributos, de tasas. Pongo un ejemplo: la tasa de ocupación de vía pública por las terrazas de los restaurantes, de la hostelería, quedó suprimida íntegramente. Hemos hecho también otra política de subvenciones, de apoyo directo a los sectores más perjudicados, y una tercera que ha intentado contribuir al estímulo al consumo en el comercio local. ¿Por qué digo esto? Porque igual que la hostelería está pasando un momento muy duro, pero siempre que hay cierta apertura ya atisbo inmediato de recuperación. De hecho, en los meses de verano, en julio y agosto, donde las restricciones fueron menores, creció el sector turístico. Después, la segunda ola nos ha llevado a una caída del 90 y tantos %, pero en cuanto se abre nuestra ciudad, tan apoyada, decía, en el sector turístico, vuelve a reverdecer, a florecer, esta es la verdad, pero el pequeño comercio, el comercio local, venía de vivir una crisis estructural, la crisis derivada del cambio de hábitos de consumo. Los ciudadanos tienden a comprar online, a comprar de manera telemática, en remoto, y no acuden tanto a la compra presencial en el pequeño comercio local. Luego, este comercio, que ya venía de sufrir una crisis estructural importante, pues ha recibido la puntilla con la crisis sanitaria que hemos vivido. ¿Qué hemos hecho? Pues movilizar todos los recursos que hemos podido, 600 y pico mil euros, que para un ayuntamiento como el nuestro es un esfuerzo importante, en una campaña de estímulo al consumo en el comercio local. ¿Qué hemos hecho? Pues dar bonos a todos los ciudadanos, 20 euros a cada ciudadano, a condición de que consuman en el comercio local por 60 euros. Esto ha permitido movilizar 1 millón y pico de euros en consumo en el comercio local. De hecho, las campañas van a tener que sucederse en el tiempo porque han sido un éxito y así lo demanda los pequeños comercios de la ciudad. Hemos hecho también un plan de recuperación del turismo que se fundamenta mucho en la cooperación entre el sector público y el privado. Las campañas de promoción van a estar centradas, en cuanto se abran las restricciones, en el mercado interior. Nosotros teníamos un 46% de turismo internacional que nos habíamos trabajado muy intensamente en los últimos años, porque hace solo unos años estábamos en un 18% de turismo internacional y en unos cuantos años logramos pasar a duplicarlo al 46%. El turismo internacional va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Es evidente que hasta que no se generalicen las vacunas y hasta que la inmunidad de rebaño no sea más sólida y los ciudadanos del mundo adquieran seguridad, se sientan seguros desde el punto de vista sanitario y se animen a viajar y a disfrutar del turismo, pues el turismo internacional vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlo. Estamos trabajando en esa línea. Veníamos trabajando con anterioridad en un intento por diversificar nuestra economía, conscientes de que el turismo iba como la seda, es una expresión que usamos aquí, pero los monocultivos siempre tienen riesgos. Entonces, estábamos intentando trabajar con una apuesta por la innovación y por las nuevas economías generadoras de un empleo de alta calidad en los últimos años. De hecho, nuestro plan estratégico y de innovación nos lleva por esos derroteros. Una apuesta muy seria por la digitalización. De hecho, hemos acabado el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, que es un centro de digitalización, un edificio de vanguardia
digno arquitectónicamente de la ciudad del acueducto, que ahora mismo está pendiente de recepción, pero sus obras ya están concluidas y que se propone en el futuro ser ese elemento tractor donde confluye universidad, donde confluye el talento innovador, el talento joven, las startups, junto con empresas como Indra o otras que ya han anunciado que van a instalar una de sus sedes en este centro. Esa apuesta la estábamos trabajando, pero no ha dado tiempo a que frague y cuando nos hemos visto en esta situación. ¿Qué echamos de menos? Pues una ciudad como la nuestra ha hecho una apuesta muy importante por apoyar a nuestro tejido económico, pero nosotros estamos reivindicando, estamos reclamando al gobierno regional, que es el que tiene las competencias en materia de empleo y desarrollo económico, una apuesta de apoyo económico por los sectores más perjudicados en relación con los daños y los perjuicios que han causado las restricciones imprescindibles debido a la situación de la pandemia. Es decir, comprendemos que las medidas restrictivas eran necesarias, incluso imprescindibles, en momentos como los que estábamos viviendo, pero creo que deberían haber venido acompañadas de un esfuerzo apoyando económicamente de una manera seria pues al sector hostelero, al sector hotelero que no tiene clientes, a los guías de turismo, a los taxis, en fin, al comercio y también al sector cultural, que es muy importante en esta ciudad, y el deportivo, que se han visto pues muy duramente atacados por esta situación sin tener culpa en ello, pero la situación nos ha llevado ahí a todos. Echamos de menos ese impulso del gobierno regional. No todos los gobiernos han hecho lo mismo y no los planteamientos de un gobierno conservador no son iguales que los de un gobierno progresista. Y ahí enlazo con lo que nos decía Concha. Cuando vivimos la crisis económica que se inició en el 2008, 2007, 2008, gobernaba España un gobierno de derechas, un gobierno conservador, y dejó a la ciudadanía, a las familias, a las personas vulnerables a su aire. Los dejó sin paraguas, sin paracaídas, sin protección. Sin embargo, el gobierno de España, el gobierno socialista, el gobierno de coalición en estos momentos ha tomado medidas como la de los ERTEs que nos contaba Concha, que han salvado muchísimos empleos y con medidas como ese salario mínimo establecido para personas que se han quedado ya sin un empleo y tal, que ha intentado poner un colchón que nos permita salvaguardar a los más débiles de la sociedad. Esta es la base de la ideología progresista, que todos avancemos juntos y no permitir que nadie caiga, avanzar todos a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada alcaldesa. Destacar primero varias cosas. Hay ciertas similitudes, usted plantea ciertas similitudes con la realidad chilena. Tengo entendido que el gobierno de Castilla y León es del Partido Popular y eso también ha generado un conflicto para poder tener políticas que vayan en la forma que lo está haciendo La Rioja. Nosotros en Chile tenemos el mismo problema, el gobierno conservador, el gobierno nacional, también ha apoyado poco a las personas, sobre todo a los micro y pequeños empresarios, y en este sentido recogemos las palabras suyas cuando dice que la población en su mayoría está un poquito en el aire. Destacar también cómo han aprovechado ustedes lo tradicional, el patrimonio histórico que proviene desde los romanos y que también proviene desde los reinos de Castilla, que existen al día de hoy, pero cómo han podido potenciar con la generación de innovación y que son las nuevas herramientas para el desarrollo económico y social en los próximos años. Y en este sentido, ya trasladándonos ya al contexto chileno y pasar desde de un ámbito que es histórico a un ámbito que es de conservación natural, como es la comuna de Pichilemu, el ayuntamiento de Pichilemu, una de las mayores perlas que tiene el Pacífico en el ámbito sur. Quisiera preguntarle al alcalde, don Roberto Córdoba, bueno, ¿cómo ustedes como municipio, como ayuntamiento han podido colaborar a las familias y a las empresas del sector y cómo han enfrentado ustedes la recuperación del turismo, más considerando que en el hemisferio sur, en Chile, estamos terminando el periodo de vacaciones, el periodo estival? Así que, Roberto, le dejo a usted ahora la palabra. Hola, Clara, Concha, Pablo, Felipe, Sebastián. Es un agrado poder compartir con ustedes este rato, escuchando, aprendiendo un poco de lo que está pasando en otras latitudes, con problemas quizás similares para las personas, pero
abordados de una manera distinta desde el punto de vista de las políticas públicas, dado el contexto que tenemos de administración de lo que son los recursos públicos. Tal como ha dicho Pablo, tenemos nosotros una administración absolutamente centralizada desde el gobierno nacional. No tenemos la autonomía que quisiéramos que tuvieran nuestras regiones, nuestras comunas, en nuestras provincias. Pichilemu es la capital de la provincia de Cardenal Caro. La provincia de Cardenal Caro es una de las 3 provincias que tienen la región de O'Higgins. Tenemos una población de aproximadamente 18.000 habitantes de manera permanente o residentes de la comuna, con una población flotante en la temporada de verano que llega a 50.000, 60.000 personas aproximadamente. Si esto lo llevamos al año, de acuerdo a las cifras que entrega el Senatur, tenemos un promedio de visitas durante los últimos años que fluctúan entre 1.800.000 personas, 2.200.000, creo que son los límites en los cuales nos hemos movido en los últimos 5 años. Por lo tanto, estamos hablando de una población que efectivamente hace variar la oferta de servicios en forma bastante importante durante el tiempo de la temporada estival. Tal como ha dicho Sebastián, estamos terminando la temporada de verano y con una muy mala noticia, porque la verdad es que en lo personal, conociendo las experiencias que habían vivido otras comunas del país al momento de que se fijaran cuarentenas totales, o como ha dicho Clara o Concha, desde el punto de vista que se han cerrado sus comunas o sus territorios, nosotros no habíamos vivido esa experiencia y a partir ya de este jueves próximo estamos en cuarentena total, por lo tanto se va a reducir fuertemente la movilidad, más aún la movilidad turística, por lo tanto vamos a tener 0 actividad en ese sentido. Y la verdad es que nosotros hemos hecho esfuerzos desde la municipalidad, entendiendo de que los instrumentos de fomento productivo no están radicados en nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos esas facultades están radicadas en el gobierno regional a través de los brazos administrativos que tiene el gobierno nacional para que operen entre la región. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la actividad de fomento productivo lo ven directamente esas instituciones. Sin embargo, igual nosotros hemos apoyado a nuestros pequeños comerciantes, principalmente a la microempresa, en 2 áreas. En una área de capacitación y de entrega de insumos sanitarios. Hemos entregado bastante capacitación en términos de cuál debe ser el comportamiento de cada uno de los prestadores de servicio hacia el turista y hacia el que adquiere el servicio, como también hacia nuestros residentes. Capacitación e insumos sanitarios. Y por otra parte, hemos trabajado mucho esa parte en principio. Segundo, lo que trabajamos desde el punto de vista de rebajar el costo operacional, digamos, con que trabajan ellos, principalmente los espacios públicos, llámense los kioscos, los pequeños espacios públicos que ocupan vendedores en nuestra comuna, como también las terrazas en los restaurantes. Modificamos ahí nuestro ordenamiento local a objeto de que ellos pagaran solo un 25% del total que estaban pagando. Por lo tanto, ahí entregamos, y además de ampliar la posibilidad de que mucha gente que hoy día no está ocupando espacios públicos en veredas o en aceras, en distintas calles del territorio, pudieran hacerlo a partir de esta situación que se estaba viviendo, dado que con el sistema paso a paso que han implementado nuestras autoridades a nivel nacional desde el punto de vista sanitario, cuando llegamos a la fase 2, que significaba que los restaurantes no podían vender producto a los turistas o a los usuarios en espacio cerrado, tuvimos que generar nuevas condiciones para que lo hicieran al aire libre. Y ahí tuvimos que ampliar la autorización para que ocuparan distintos espacios públicos en toda la comuna. Pichilemu tiene, tal como se ha dicho acá, tiene un perfil absolutamente turístico. Cerca del 70% de las actividades comerciales de Pichilemu están vinculadas directa o indirectamente con la actividad turística. Y obviamente los deportes náuticos ha sido una palanca fundamental para poder dar a conocer a nuestra comuna, no solamente en el escenario nacional, sino que también internacionalmente. Somos
una comuna, un destino privilegiado en términos de la práctica del surf, producto de la calidad y de la capacidad de oleaje que tiene nuestro océano al frente de Pichilemu, sobre todo en los sectores de Punta del Lobo, La Puntilla, de la playa principal, que son espacios que son visitados permanentemente por cientos de turistas y también por deportistas reconocidos a nivel mundial por la práctica del surf. Por lo tanto, eso ha sido un instrumento o una herramienta, mejor dicho, muy potente a la hora de dar a conocer a nuestra comuna, y claramente se ha visto afectada durante este tiempo de la pandemia. Sin lugar a dudas que durante el año 2020 hubo una actividad muy menor, yo diría que reducida en un 80%, 80 o 90% de todo lo que ocurre en términos turísticos durante el año. Es lo que nosotros nos vimos afectados durante todo el año. Por lo tanto, esperábamos que una vez terminada la temporada pudiéramos recuperar cierta normalidad para la temporada baja, pero lamentablemente con esta resolución de la autoridad sanitaria para mandarnos a cuarentena total a partir de este jueves, cambia totalmente el escenario. Ahora, eso va a ser una tarea compleja, pero creo que era muy necesario. Habíamos aumentado fuertemente el número de contagiados durante las últimas semanas y no hay donde perderse. Creo que el tema de la salud, de la vida de la gente, está primero por sobre cualquier actividad económica que nosotros, por muy necesaria que sea. Nosotros desde la municipalidad obviamente vamos a realizar, vamos a concentrar seguramente esfuerzos económicos y sociales de recursos que teníamos destinados a otras inversiones durante el año para traerlos y colocarlos a disposición de nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social para poder atender a las personas en distintas solicitudes que van aumentando, que van pidiendo durante este tiempo. El año pasado la Municipalidad de Pichilemu aumentó en un 150% la asistencia social hacia la comunidad, producto de que, como dije anteriormente, cerca del 70% de la actividad está vinculada a lo que es el turismo, y al no haber movilidad de turistas en nuestra comuna, indudablemente que queda mucha gente cesante, hay mucha gente que no está haciendo nada, y porque el resto de la gente se dedica a la actividad agropecuaria, por lo tanto, esa gente no se ve afectada. Sin embargo, nuestra población urbana, en su mayor parte, salvo el graje en los servicios públicos, se ve fuertemente afectada dada la no actividad turística. Así que nosotros ya nos estamos preparando nuevamente para hacer una fuerte atención en todo lo que se refiere a nuestra comunidad desde el punto de vista social, para que nuestra comunidad pueda tener por lo menos un pasar tranquilo durante este tiempo que esperamos no se prolongue, esperamos que sean solamente estos 15 días y que al término de este periodo, que es nuevo para nosotros, como dije anteriormente, podamos tener cifras más alentadoras que permitan a la autoridad sanitaria cambiar de decisión con respecto a lo que está pasando durante estos próximos días a nivel local. Y por otra parte, creo que la pandemia nos abre una oportunidad, tal como se ha dicho acá anteriormente. Creo que la oportunidad está en que nosotros mejoremos los servicios digitales. Creo que ahí hay una oportunidad tremenda que nosotros, conforme a las posibilidades que tenemos en el territorio, obviamente, de tener la cobertura de Internet necesaria para prestar mejores servicios, cuestión que nosotros hemos ido aumentando durante el último tiempo, pero no lo suficiente como para evitar que la gente se aglomere, sobre todo en momentos que son súper importantes para la comunidad, sacar los permisos de circulación, pagar los tributos producto de las patentes, y una cantidad de trámites y situaciones que la comunidad necesariamente tiene que vincularse con el municipio. Por lo tanto, creo que ahí hay una oportunidad la cual nosotros no debemos dejar de aprovechar. Creo que, dada la situación, hoy día se hace cada vez más necesaria que los municipios pequeños como el de nosotros puedan también aumentar los servicios digitales hacia toda nuestra comunidad y también hacia el turismo, digamos, hacia las personas que requieren información y servicios desde la municipalidad cuando están de paso acá en nuestra comuna. Muchas gracias, Roberto. De su intervención nos damos cuenta de que efectivamente han existido sinergias en muchas de las medidas que ha adoptado tanto el Ayuntamiento de Segovia como la Municipalidad de Pichilemu en términos de apoyar a los comerciantes, a los hosteleros,
en decisiones tributarias, pero también adicionalmente aprovechar esta oportunidad para innovar. Obligación que tienen todas las y los servidores públicos de mejorar las condiciones de su población, a pesar de lo compleja que es la situación pandémica que se vive en el planeta. Y otra ya cosa, para irse... Sebastián, solamente complementar que dado la situación centralista que tiene nuestro país, los servicios de salud dependen de la dirección regional, en el caso de Pichilemu, y nosotros operamos en forma paralela con un departamento de salud que está orientado básicamente a la atención de la gente que vive en el sector rural. Entonces, lo que hemos hecho ahí es una serie de convenios, de tal manera de traspasar recursos, sobre todo humanos, al servicio de salud, de tal manera de aumentar las posibilidades de atención de la gente. Y eso lo aumentamos fuertemente durante el año 2020, y hoy día también lo estamos haciendo de la misma forma, de tal manera de que el servicio de salud radicado en nuestra comuna preste un mejor servicio a través de distintos convenios que llevamos desde el municipio hacia ellos, de tal manera de que la gente no se vea resentida producto de la mayor demanda que tiene de recursos humanos, de insumos, de medicamentos y de toda la atención de asistencia primaria que presta el hospital local. Y eso lo hemos hecho, creo yo, de una muy buena manera, a objeto de que la gente no se vea afectada durante este tiempo. Estamos trabajando a la par con el hospital, a pesar de que el hospital, como dije anteriormente, depende, Felipe bien lo entiende y Sebastián también seguro, Pablo, de la Dirección Regional de Salud y no del municipio local. Así es, estos son momentos que obligan a los servidores públicos a tener que ser lo más creativos posible en términos de los instrumentos jurídicos para poder de una u otra forma hacerse cargo del interés general o el bien común de su población. Y ya para ir concluyendo en esta actividad muy interesante con esta experiencia, a pesar de lo lejano que está, pero muy cercano desde el punto de vista de la situación que nos afecta, quiero dar la palabra a Pablo Silva para que le pueda hacer una pregunta en primera instancia a la presidenta autonómica, a Concha. Le doy la palabra a Pablo para que le pueda hacer una pregunta y después, una vez respondido, le quiero dar la palabra a Roberto Córdoba para hacerle una pregunta también a doña Clara Luquero. Así que, Pablo, por favor. Sí, mira, bueno, me pareció muy interesante. Tenemos varias coincidencias en un poco lo que es el rubro agrícola, vitivinícola, en las dos regiones. Y a nosotros, por tanto, nos interesó mucho el tema del embalaje. Yo creo que es una muy buena alternativa que podemos tener para ser una región, ¿no es cierto?, donde también nos podamos destacar en ese sentido, nuevas fuentes laborales, ¿no es cierto?, y la creatividad. Así que ese es un tema que me interesa, independiente de lo que me puedas contar, Concha. Acabo de dejar mi nombre, mi correo y mi teléfono en el chat interno para a ver si nos puedes mandar la documentación para que podamos efectivamente seguir conversando internamente de tu experiencia en la región. Digamos, yo sé que son no solamente la distancia, sino también las capacidades financieras son muy siderales entre España y Chile, pero tal como le toca a Roberto, nosotros queremos ser muy creativos en los pocos recursos que nosotros tengamos, incentivar, ¿no es cierto?, la creación de nuevas fuentes laborales, capacitando gente. Sí que por lo tanto me gustaría, en ese tema, que es un tema desconocido para nosotros, preguntar a ti cómo lo han hecho y cuál es el proyecto, a ver si podemos de alguna forma después replicarlo en la región de O'Higgins. Pues, Pablo, cuenta con, te pasaré toda la información. Ya sabes que ahora en España, me imagino que en todos los países de Europa, pero nos hemos centrado en España y la alcaldesa de Segovia es consciente también, estamos preparando los posibles proyectos para engancharnos a ese proyecto de interés estratégico global en el que podamos extraer financiación para las empresas que innoven. Entonces, el plan que tenemos previsto nosotros es, hemos estudiado las empresas que hay de las latas de aluminio con las tapas, porque cada empresa hace lo suyo, el cartón, para también trabajar en el reciclaje futuro,
El plástico, que está muy mal visto, pero cuando el plástico es bien utilizado y se puede reciclar prácticamente el 100%, es uno de los elementos más versátiles y reutilizables. Tenemos también el vidrio con las botellas de vino. La madera. Tenemos así subsectores dentro de esta pequeña región, que es La Rioja, tenemos filiales de multinacionales. Entonces, les vamos a proponer proyectos para innovar y ser más sostenibles, principalmente, y más innovadores en cada envase. Por lo tanto, esto está en continuo movimiento y desarrollo, este proyecto. No es un proyecto cerrado, ni mucho menos, sino que está abierto. De momento, si te parece, nos mantenemos en contacto. Yo te paso toda la información que tenemos, que es la visión global del envase y el embalaje aquí en La Rioja, porque queremos que sea dejar un centro de investigación tecnológica que sirva para hacer pruebas de posibles envases nuevos para toda Europa. ¿Por qué no pasar a América? ¿Por qué no hablar con Chile? Hay pruebas muy curiosas que son de envases que son comestibles. Ese envase que viene entre las finas lonchas de jamón de York, por ejemplo. Bueno, pues hay muchísimas cuestiones que ahora están, ideas que están poniéndose en marcha con startups, como bien decía también Clara. Así que estamos al tanto. Yo he cogido tu correo, tu teléfono y toda la información que vayamos nosotros teniendo te la haré llegar. Encantado. Y ahí quiero engancharme con Sebastián. Nosotros, un muy buen puntal que tenemos acá en la región es la Universidad O'Higgins, en el cual fuimos a colaborar en el inicio de este proyecto, que está incipiente, pero con una fuerte presencia en la región. Por lo tanto, vamos a trabajar todo lo que es innovación, ¿no es cierto?, con la Universidad O'Higgins fuertemente. Y la instalación de la universidad también en otras partes de la región, como queremos que llegue lo antes posible a Pichilemu, para que no solamente sea una parte donde sus jóvenes puedan ingresar, sino también cómo nos colaboran sobre todo lo que es la innovación e investigación científica de lo que puede ser un gran aporte para la región. Así que volver a reiterar mi agradecimiento a la Fundación Pablo Iglesias, al Instituto de Igualdad, por esta gran oportunidad que nos dieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Concha, por sus respuestas. Efectivamente, la Universidad de O'Higgins es la última universidad pública creada, estatal y pública, junto con la región de Aysén, las dos zonas donde no había presencia universitaria, así que estamos trabajando para eso. Y ahora yo quiero darle la palabra al alcalde Roberto Córdoba para que le pregunte a su par, también a la alcaldesa Clara Luquero, sobre los desafíos que pueden tener estos, cómo han enfrentado, considerando que son dos ciudades turísticas, uno con una tradición histórica muy importante y Pichilemu con una majestuosa y belleza natural que de verdad es muy... Ojalá todos puedan venir a Pichilemu y conocerlo, porque de verdad es muy lindo. Roberto. Bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a Concha y a Clara para que vengan a Pichilemu. A Felipe ya lo hemos tenido acá en nuestra comuna. Hemos tenido la oportunidad de estar con él. Por lo tanto, los dejo cordialmente invitadas. Quiero consultarle a Clara, porque habló de que su comuna, su ciudad, es una ciudad que tiene una riqueza patrimonial y eso indudablemente que tiene un valor fundamental para la actividad turística. En nuestro país, si bien es cierto, si ya somos centralistas para el resto de la administración del Estado, tenemos un organismo que es más centralista todavía y es más rígido que todas las instituciones que conozco, que es el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que ellos requieren son, a nivel del país, son jardineros y carpinteros y cuidadores, digamos, para que podamos mantener de buena manera todo lo que son los monumentos nacionales y todas las zonas típicas, y donde no tenemos ninguna facultad sobre ellos, solamente el del cuidado, la mantención y su administración en algunos casos. Entonces, quiero saber cuál es la relación de ustedes con esos monumentos o ese patrimonio que tienen, no sé cuál es la denominación que le dan ustedes, ese patrimonio que tiene una importancia
grande en términos turísticos, o si tienen otra institución del Estado que hace, que se preocupa, digamos, por regular el cuidado y la administración de ellos. Gracias por tu pregunta. La titularidad de esos bienes del patrimonio de la ciudad de Segovia es diversa. Por ejemplo, a una ciudad pequeña como la nuestra le corresponde la gran responsabilidad y el gran honor de ser titular del acueducto romano, que es el icono y el símbolo de la ciudad. Y digo esto porque el acueducto está en mitad del espacio público para disfrute de todas las personas que llegan a la ciudad y no es generador de recursos directos para el ayuntamiento, para su conservación y mantenimiento, para su cuidado. Sí lo son otros monumentos, porque la Catedral de Segovia, que es la última de las catedrales góticas de este país y se le llama la Dama de las Catedrales, es de titularidad de la Iglesia. Y el Alcázar, que fue sede de la Corte Real, donde estuvo Alfonso X el Sabio, de donde salió Isabel la Católica para ser proclamada reina de Castilla, es del Ministerio de Defensa. Estos dos monumentos, como se visitan de manera interior, generan muchos recursos económicos para las entidades, para las instituciones que son cuya titularidad ostentan. Es decir, me estoy refiriendo a que el obispado recibe muchos recursos económicos por las visitas a la catedral y en el caso del Alcázar, el ministerio también, porque el Alcázar recibe 800 y pico mil visitas al año, pagando su ticket. Entonces, el Ayuntamiento de Segovia tiene ese problema directo. ¿Cómo protegemos? Las competencias en materia de patrimonio histórico son de las comunidades autónomas y existe una comisión territorial de patrimonio que es la que evalúa y autoriza cualquier intervención en el patrimonio histórico. Es decir, nosotros podemos plantear, pero todo tiene que pasar por el filtro de la Comisión de Patrimonio y autorizar qué se puede y qué no se puede hacer en el patrimonio. Por citar algún ejemplo, se inhiben, por ejemplo, si tenemos un gran festival en la ciudad tiene muchos festivales culturales a lo largo del año y hay una serie de soportes o banderolas de comunicación que están anunciando a los visitantes y a los ciudadanos de la ciudad que estamos celebrando un festival, se inhibe porque es algo de carácter temporal, que está 10 días, 12 días y después se retira. Pero cualquier intervención que sea de carácter permanente tiene que ser autorizada o cualquier intervención de cuidado por poner un ejemplo, el acueducto romano tiene un canal metálico, tenía, en la mayor parte, en la parte superior, porque podría estar trayendo el agua a la ciudad desde la sierra todavía. Entonces, ese canal se había deteriorado, producía filtraciones que dañaban al monumento. Estuvimos años intentando que nos dejaran, que nos autorizaran retirarlo. Por fin lo pudimos hacer. Porque, claro, digamos que el agua se helaba en determinados puntos y provocaba erosiones muy importantes en la piedra, en el granito, que es el material constructivo de nuestro acueducto. Entonces, no sé si respondo así a tu pregunta, si te queda claro un poco la relación entre administraciones. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Sebastián, por moderar este segundo espacio del diálogo. Hemos visto distintas propuestas, distintas exposiciones. Destacar también, considerando diálogos anteriores, que el proceso de descentralización en España también fue un proceso gradual, en donde un marco jurídico democrático, como es la actual Constitución española, y también el movimiento de las autoridades regionales y locales y la sociedad civil fueron claves para avanzar en esta cogobernanza y en estos gobiernos regionales y también locales mucho más empoderados comparado con el caso chileno. En el caso chileno tenemos muy buenas expectativas con respecto a este acople entre lo que es el proceso de descentralización y también el proceso constituyente, dos procesos inéditos que se están desarrollando de forma, yo creo que pese a la pandemia, de forma óptima junto con la sociedad civil. También destacar en los comentarios relacionados con que la innovación será clave para avanzar hacia una reconstrucción social y económica con resiliencia frente a futuras pandemias, más justa y también más sostenible, en donde también la articulación entre un gobierno nacional progresista con gobiernos regionales y locales en esta llamada cogobernanza también ha sido clave para sostener a las familias
y las empresas en esta coyuntura tan crítica. Y por último, también rescatar algunos asuntos que hemos visto ahora último, por ejemplo, el tema administrativo, ligado a la gestión del turismo y también la gestión patrimonial, como fue la pregunta del compañero alcalde de Pichilemu, Roberto Córdoba. Así que muchísimas gracias a las autoridades de España y de Chile por participar en este evento. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han visto en redes sociales, tanto de Chile como de España. También hay chilenos del exterior viendo el evento. Así que los invitamos a los próximos diálogos que se van a desarrollar durante este mes de marzo. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lleida.